16 de noviembre damos comienzo al programa 385 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 385, que corresponde al miércoles 16 de noviembre, y como es habitual lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. A continuación vienen las operetas de la prensa hegemónica informadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. Le sigue la columna de economía de Horacio Rovelli, que deja interrogantes sobre posibles corridas cambiarias y financieras. Cerramos el primer bloque con nuestro homenaje al 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, evocando la batalla de la Vuelta de Obligados, que mucho tiene que ver con el nombre de nuestro programa. Hacemos un breve paréntesis para reclamar una vez más por la libertad de Milagro Sala y pasamos al segundo bloque con la columna de Irene Ring, Temas de Cava, que mes a mes viene advirtiendo sobre la gestión Larreta. Y hoy dirá con todas las letras: la salud en peligro, el desfalco silenciado en la obra social de la ciudad de Buenos Aires. A continuación, la columna de Irma Caupán sobre pueblos originarios y nuevas denuncias sobre las mujeres y diversidades mapuches maltratadas. Le sigue la declaración del llamamiento argentino judío, advirtiendo sobre el sesgo autoritario y fascista de algunos dirigentes de la oposición. Y por otro lado, nuestras felicitaciones a la compañera Alejandra Benaglia, que desde 2018 tiene a su cargo la columna de género y ha sido nominada para recibir el premio Lola Mora, con lo cual cerramos el segundo bloque para recibir el humor político de Peroncho de Libre. Dicho eso, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 17 de noviembre de 1972. Perón regresa al país después de 17 años de exilio. Durante todos esos años, la militancia peronista jugó un papel fundamental para su regreso. Por tal razón, en esa fecha celebramos el Día de la Militancia Peronista. Un saludo y felicitaciones a todos los compañeros que siguen luchando. 17 de noviembre de 1974. Son repatriados los restos de Eva Perón. Cuando Perón regresó definitivamente a la Argentina, los restos de Evita quedaron en la residencia de Puerta de Hierro. Los mismos fueron entregados a Perón por la dictadura de Lanusse en 1971. Ya muerto Perón, la organización Montonero secuestró el 15 de octubre de 1974 el cadáver de Aramburu para exigir la repatriación del de Eva.
La presidenta María Estela Martínez de Perón accedió al canje y dispuso el traslado que se concretó el 17 de noviembre. El cuerpo de Evita fue depositado junto al de Perón en una cripta diseñada especialmente en la Quinta de Olivos para que el público pudiera visitarla. Tras el golpe de marzo de 1976, la dictadura decidió desalojar y cerrar la cripta. Finalmente, los militares accedieron al pedido de las hermanas de Eva para trasladar sus restos a la bóveda de la familia Duarte en La Recoleta. 20 de noviembre de 1845 se libra la batalla de la Vuelta de Obligado contra las fuerzas anglo-francesas en el marco de la llamada Guerra del Paraná. En su recuerdo, en esa fecha, se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Esta conmemoración fue propuesta junto con la repatriación de los restos de Rosas por el historiador José María Rosa en 1974 y aprobada por el Congreso de la Nación el mismo año. El 3 de noviembre de 2010, año del bicentenario de la Revolución de Mayo, fue establecido feriado nacional por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 22 de noviembre de 1949, el presidente Juan Domingo Perón firma el decreto de supresión de aranceles universitarios. Por esa razón, en 2007, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Ley 26.320, declaró el 22 de noviembre como Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. Título a título, golpe a golpe, por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La palabra golpe, con su peso siniestro en la política argentina, es la preferida en los muy abundantes espacios que la prensa opositora dedica a anticipar, confirmar y comentar cada una de las decisiones que el Frente Judicial adopta y adoptará en el corto plazo, en el enfrentamiento abierto con la vicepresidenta Cristina Kirchner. También se exhibe en primer plano el talante detonador del poder que dirige estas líneas editoriales, como La mecha encendida, que menciona Claudio Jacqueline en La Nación, dada la próxima condena en el juicio por la obra pública en Santa Cruz, más otros fallos que parecen acortar los tiempos de una explosión. Y más golpes en carpeta. Los malabares para reabrir la causa por la acusación relativa a Otesur y preanuncian Van der Koy en Clarín y Morales Solá en La Nación el fallo de la Corte favorable al precandidato Rodríguez Larreta en la causa por la coparticipación federal antes de fin de año. También en estas semanas se pronunciará sobre Milagro Sala, en un sentido que no le gustará a la vicepresidenta. Esta etapa de la confrontación que mira al año electoral y en la que Juntos por el Cambio aparece apenas como actor de reparto, demanda una afinada sintonía que va de los títulos a los tribunales y de allí regresa para consolidar más anuncios unánimes. El martes 8, tras el fallo supremo contra las decisiones políticas del oficialismo en el Senado, hubo un punto alto en el concierto. Cristina resiste un fallo de la Corte que desbarató una maniobra en el Senado. Clarín. La Corte frenó la maniobra de Cristina. La Nación. La Corte desactivó la última maniobra de CFK. Infobae. Doble y duro golpe para Cristina, escribió Van der Koy. Golpe de nocaut, escribió Roa, ambos en Clarín del miércoles. Golpe y fallo demoledor contra ella, firmó Morales Solá el mismo día. Elogios ilimitados figuran en estas y otras notas para la jueza Capuchetti por sus acciones y especialmente por sus inacciones.
en la causa por el intento de asesinato del 1 de septiembre. La felicitan por desechar la indagación de indicios que llevan al diputado Milman, aunque el entusiasmo no la pone a la altura del fiscal Luciani, tal vez porque la jueza no fue, que se sepa, a jugar a la pelota a los abrojos. Menos calma hay respecto de la oscura circulación de dinero entre los Caputo y los ultras de Revolución Federal, tema en el que Clarín lanza el domingo una definición pesada. Cuando Van der Koy les advierte al juez Martínez Di Giorgi y al fiscal Policita que están dando cierta anuencia a las acusaciones hechas por Cristina Kirchner y sus abogados, al contrario de lo que hacen Capuchetti y el fiscal Rívolo. El acuerdo de precios no fue bien recibido, tal vez porque si la inflación descendiera, estos medios ya no podrían afirmar, como lo hacen casi todos los días, que el triunfo de la derecha en 2023 está garantizado. No más precios libres en la economía argentina, cacareó el viernes Bonelli, cual empresario de la alimentación que reivindica el derecho a asaltar minuto a minuto el bolsillo de las y los argentinos. Y justamente la tapa del sábado de Clarín promociona a los empresarios escépticos, en tanto páginas adentro hablan economistas que preanuncian el fracaso del ministro. Oliendo pólvora, La Nación va el domingo contra los parches que pone Massa, que solo alcanzan para alargar la mecha del estallido. Como la meta es la elección 2023, el despliegue opositor se dirige también al gobernador bonaerense, que según el título principal del domingo de Clarín, es beneficiario de un giro discrecional de fondos para su reelección y para reforzar el bastión electoral de Cristina Kirchner. Para esto, el diario se basa en una consultora, Aerarium, propiedad de Paulino Caballero, funcionario de Economía de Macri entre 2015 y 2019. Estos medios ofrecieron un acompañamiento cauteloso a las deliberaciones de la coalición opositora para intentar orden en su interna e impedir al menos amenazas públicas de golpizas. En esto, otro exfuncionario del macrismo, Ricardo Carpena, escribió en Infobae que lo que obligó a la módica prolijidad es una encuesta según la cual la coalición opositora bajó 3 puntos en las últimas semanas. La tregua es precaria, dice la nota, y para peor, Macri se va a Qatar a disfrutar del Mundial. Y cuando vuelva, tras apenas 48 horas, se toma otros 40 días, esta vez en el sur. Pero el plato fuerte se sirve en los tribunales, con las novedades esperadas, en primer lugar en la causa vialidad y en la controversia por el Consejo de la Magistratura, en lo cual es unánime el apoyo para que Luis Juez ocupe un asiento. Esto, a pesar de que el cordobés juez, escribe Morales Solá, se equivocó en reclamarle al presidente del Consejo, Horacio Rosati, al pedirle que le tome juramento para asumir funciones. Es que, explica, debió pedírselo al presidente de la Corte, que se llama Horacio Rosati. Eso sí, lo que puede hacer, aconseja, es abrir juicio a Cristina Kirchner por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como se ve, las instituciones republicanas están en buenas manos. Argentina, pese al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pese a que habían dicho que una vez que se acordaba con el Fondo Monetario Internacional, el riesgo país iba a descender, que nos íbamos a integrar a los mercados de capitales, que nos iban a refinanciar voluntariamente la deuda y toda esa sarta de mentiras y de engaños a que ya nos tienen acostumbrados, pero que se ve que el pueblo argentino no aprende. Nos encontramos otra vez más en el filo de la navaja, una situación harto difícil tanto en el frente cambiario como en el frente financiero. Y los dos se retroalimentan. Esto es, el problema financiero es que una corrida bancaria alimenta o retroalimenta a la corrida cambiaria. Y la corrida cambiaria es el inicio para que se produzca una corrida bancaria. Esto es, se sacan plata a los bancos para comprar dólares.
Hasta ahora, el Banco Central, por supuesto, con el acuerdo y el beneplácito, porque están ganando fortuna por ello, de los grandes bancos, 10 grandes bancos, los 4 primeros, los 4 principales, tiene participación BlackRock, que es el Banco Santander, que acá es Santander Río, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Galicia y el Banco Macro. En esos 4 bancos tiene participación BlackRock, que cuando se hizo el canje el 31 de agosto del 2020 de títulos de deuda argentinos, fue el que más títulos de deuda presentó títulos de deuda a creencias contra la Argentina por más de 2.000 millones de dólares. Debemos decir como nota al margen, pero no podemos dejar de decirlo, que esos títulos que se habían cambiado, ese canje que se hizo por nuevos títulos, los nuevos títulos que cambiaron los viejos, no dejan de descender en sus precios. Esto es, le están produciendo pérdidas a BlackRock y a todos los que tienen esos títulos. Lo que realmente nos alegra, pero es una alegría efímera porque también limita al país. ¿Por qué decimos esto? Porque la lámina decía $100 y cuando salieron a la palestra el 1 de septiembre del 2020, por ejemplo, el título que vence en el 2026 tenía un valor de mercado de $62.40. Hoy esos títulos, ese mismo título, se consigue a $43. Pasaron de $62.40 el dólar el 1 de septiembre del 2020 a valer $43 al 14 de noviembre del 2022. Pero esta es un beneficio una victoria a lo pirro, diríamos, porque en realidad no van a cobrar de otro modo. ¿Cómo no van a cobrar? BlackRock tiene participación en esos 4 bancos privados que estamos diciendo. El quinto banco es el Banco Credit Corp, después viene el Citi, viene el Banco Patagonia, que en realidad es el Banco de Brasil, es el que tiene el 80% de la propiedad del Banco Patagonia. Viene el HSBC, el Hong Kong, que es un banco de Hong Kong y de Inglaterra, el HSBC, acusado en todo el mundo por lavado de dinero, etcétera, etcétera. El ICBC de los chinos y el Banco Superville. Bueno, estos bancos tienen inmovilizado en el Banco Central en cajas remunerados en forma de letra de liquidez, LELIQ, que va de 7 a 29 días, o NOTALIQ, que van de 30 días hasta 180 días o más, y pases pasivos, que va de 1 a 6 días. Esos en cajas remunerados que le paga el Banco Central para no prestar es una verdadera bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo, tenemos que decirle que al último balance presentado mensual del Banco Central, el 31 de octubre del 2020, el total de pasivos remunerados por el Banco Central, o sea, en cajas remunerados, que son estos pases pasivos, LELIQ y NOTALIQ, sumaban 8,8 billones de pesos. Millón de millones, 8,8 billones de pesos. O 8.800.000 millones de pesos. 8,8 billones de pesos. Billones de pesos, millón de millones. Al tipo de cambio oficial, unos $52.000. A eso hay que sumarle que Martín Guzmán, como no podía conseguir financiamiento externo y dado que se tuvo que luchar contra el COVID, provocaron grandes desajustes en las cuentas públicas, no había casi ingresos porque la economía estaba paralizada y se tuvo que reconvertir hospitales, asistir a la población, después comprar la vacuna. Todo esto dejó un rojo importante en las cuentas públicas que parcialmente lo financió colocando títulos en pesos en el mercado local. Martín Guzmán colocaba títulos en pesos en el mercado local, a tasa fija. La gran mayoría de ellos era a tasa fija. Ese monto al 31 de julio, que es el último dato que tenemos, al 31 de julio ese monto significa 6,25% del PBI. Es en pesos, pero sería equivalente a unos 25.000 millones de dólares. Sumemos ya las encajes remunerados de 52.000 millones de dólares, sumémosles este nuevo pasivo, pero ahora del Tesoro de la Nación, son todas deudas, una del Banco Central y otra deuda del Tesoro de la Nación, por unos 25.000 millones de dólares. Este 6,25% significa unos 25.000 millones de dólares, es en pesos, pero de deudas de corto plazo del Estado. Ahora bien, ninguna de esas deudas podía superar el mes de septiembre del 2023, porque teóricamente era la fecha de las PASO, sí que se realizan, pero los
los que colocan estos títulos, ninguno de ellos quiere superar septiembre del 2023, que es la fecha de las PASO. Bien, ¿qué estamos contando con esto? Cuando asume como ministro de Economía el 3 de agosto Sergio Massa, se encuentra con fuerte vencimiento de estos títulos en los meses de agosto, septiembre y octubre. Bueno, los canjeó, pero los canjeó por un bono dual. O sea que el riesgo es el mismo y peor. ¿Por qué? Porque el bono dual se ajusta de acuerdo a la inflación, de acuerdo al IPC, el índice de precio al consumidor del INDEC, y de acuerdo al valor del dólar oficial. Eso le llaman dólar linked. Bueno, el valor del dólar oficial o el IPC, cualquiera de los dos, a opción del tenedor del título, con lo cual Martín Guzmán de alguna manera quería licuar, si había un proceso inflacionario, quería licuarla porque era tasa fija, esperaba que la inflación sea mayor que la tasa fija, hagan los primeros bonos colocados. Y en cambio ahora es todo a favor de los tenedores de esos títulos, porque si hay inflación o si se dispara el dólar, ellos ganan más plata y el Estado tiene que pagar esa deuda. No solamente lo hizo el 8 de agosto con los vencimientos de agosto, septiembre y octubre, sino que lo volvió a hacer el jueves 10 de noviembre con los vencimientos de noviembre y diciembre. En total, entre la renovación de los canjes, siempre por bono dual, de el 8 de agosto del 2022 por los meses de agosto, septiembre y octubre, como el 10 de noviembre del 2022 por los meses de noviembre y diciembre, suman más de 1,7 billones de pesos. 1,7 billones de pesos es lo que tenemos inmovilizado en estos bonos que son duales, o sea, se ajustan por inflación o se ajustan por dólar linked. En definitiva, estamos cerrando un año muy difícil con cuentas impagas, y esas cuentas impagas o son ajustables, como es el caso de estos bonos dual, o son a tasas determinadas por el Banco Central, que son los encajes generados del Banco Central. Y estamos diciendo que estamos hablando de alrededor de, es en peso, pero alrededor de 25.000 millones de dólares y de 52.000 millones de dólares que tienen encajes remunerados el Banco Central. O sea, estamos hablando de 77.000 millones de dólares, cerramos el año con ese pasivo de 77.000 millones de dólares y comenzamos el año mal, porque hay sequía, el trigo no se va a poder vender la cantidad suficientemente de trigo, hay una pérdida esperada importante en la recaudación por la exportación de trigo, que no va a hacer porque no tienen el trigo para hacerlo por la sequía. Lo concreto es que hay que cruzar los dedos hasta mediados de marzo del año que viene, donde comienza la liquidación de la cosecha gruesa de soja y maíz, siempre y cuando estos grandes acopiadores y comercializadores de grano y los grandes productores de soja y maíz acepten liquidarlo, y si lo aceptan liquidar hay que ver a qué tipo de cambio es. El 20 de noviembre de 1845, el general Lucio Mansilla se prepara para defender el territorio nacional contra una flota anglo-francesa anclada a 5 kilómetros por el río Paraná. En cuestión de horas, comenzará la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, recordada como una clara muestra de rechazo al imperialismo europeo, que presentaría a Juan Manuel de Rosas como un ferviente defensor de la soberanía argentina. ¿Pero qué llevó a Rosas a luchar contra dos de los mayores imperios de la época? ¿Cómo fue la batalla y cuáles fueron los resultados? Pero antes, la pregunta Duques. ¿La batalla de la Vuelta de Obligado fue antes o después de la batalla de Caseros? ¿Te animás a responder antes de ver el video? Y quédate hasta el final para ver si acertaste. Los últimos 20 años, las relaciones entre la Confederación Argentina y Francia eran cada vez más tensas. En 1821 y 1823 se emitieron leyes que llamaban a todo extranjero que hubiese residido más de 2 años en Buenos Aires, incluidos los franceses, a prestar servicio militar obligatorio. Y para 1835, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, promulga una ley de aduanas que restringe la entrada a ciertos productos importados, pero que perjudicaban los intereses imperialistas.
Estas medidas y la negativa a atender los reclamos extranjeros provocaron que Francia optara por usar la fuerza. El 28 de marzo de 1838 se ordena el primer bloqueo francés al puerto de Buenos Aires y los restantes puertos de la Confederación, y en octubre toman la isla Martín García. El bloqueo concluiría con la firma del Tratado Macaut-Arana el 29 de octubre de 1840, pero el conflicto recién empezaba. Al año siguiente, Rosas emite un decreto prohibiendo a los buques mercantes la navegación de los ríos Paraná y Uruguay y el acceso al puerto de Montevideo. Y en 1843, luego de controlar la oposición de los unitarios en el interior, Rosas decide atacar el foco opositor del Partido Colorado en Montevideo y sitia la capital uruguaya en apoyo del presidente Manuel Oribe. También envía la escuadra naval al mando del almirante Brown y bloquea el puerto de Montevideo. Esta situación sería la excusa perfecta para que llegara al Río de la Plata una flota francesa, pero ahora acompañado de ingleses, a mediar en el conflicto. Se envía a Rosas un ultimátum para poner fin a la guerra con Uruguay y obviamente permitir la libre circulación de los ríos. Ante la negativa de Rosas, el 2 de agosto, la flota francesa sin previo aviso captura la flota de Buenos Aires y apresa al almirante Brown. Más tarde controlan Sacramento, la isla Martín García y bloquean por segunda vez el puerto de Buenos Aires. El 18 de noviembre, una flota mercante de 90 naves, escoltadas por 11 modernas y bien equipadas naves de guerra, anclan a 5 kilómetros de la Vuelta de Obligado, dispuestos a adentrarse río arriba. Rosas sabía que no podía enfrentar a dos de las mayores potencias navales, pero tampoco permitiría el abuso de fuerza sin mostrar resistencia. Encarga la defensa del territorio nacional al general Lucio Mansilla, quien más bien armado con astucia que con armamento, trama una estrategia para enfrentar la flota cerca de San Pedro, donde el río se angosta a 700 metros. Mansilla tiende de costa a costa 24 botes, que sostienen 3 gruesas cadenas, custodiadas por el bergantín republicano, y algunas embarcaciones provistas de cañones que defendían las cadenas. 10 de estos botes estarían cargados con explosivos. En la costa, 4 baterías con aproximadamente 30 cañones, y tropas en tierra, 2.000 soldados que dispararían y defenderían la costa de desembarcos. El 20 de noviembre, con viento a favor, la flota anglo-francesa comienza a adentrarse río arriba. Está a punto de comenzar la batalla de Obligado. ...8 de la mañana. Los ingleses comienzan las hostilidades contra las baterías argentinas. Cuando la flota extranjera queda estancada por el cerco, el general Mansilla da la orden de atacar. Las baterías argentinas comienzan a generar grandes daños en los buques, que por la dificultad de maniobrar en el angosto río deben anclar. Mientras tanto, el republicano y su apoyo impiden cualquier acercamiento a las cadenas. Con el fin de tomar las posiciones locales, se intenta un desembarco en la costa, pero la caballería argentina repele cualquier intento de avanzar por tierra. La estrategia de Mansilla comienza a dar frutos. Pasan 4 horas de combate y las municiones de los defensores empiezan a escasear. Cuando ya no había municiones con que defender al republicano, su capitán ordena explotar la nave para que no sea capturada por el bando opuesto. Entonces, en una rápida pero arriesgada maniobra, el capitán Hope desciende con sus hombres a un bote y avanza entre una lluvia de proyectiles para intentar cortar la cadena mientras continúa el enfrentamiento. Con el paso de las horas, la superioridad armamentística europea empieza a marcar la diferencia. Los defensores muertos y heridos se cuentan por cientos. Finalmente, a las 14 horas, logran cortar las cadenas y rompen el cerco. Rápidamente la flota anglo-francesa logra ponerse a la par de las baterías, descargando gran cantidad de fuego y destruyendo la defensa terrestre. Los anglo-franceses intentan nuevamente desembarcar sin éxito, al ser repelidos por los batallones en la costa. En la defensa, el propio Mansilla recibe una herida que lo saca de combate. Media hora más tarde, con fuerzas diezmadas, no se puede evitar un tercer y último desembarco. Los europeos, con gran cobertura desde el agua,
finalmente logran desplegarse en tierra y toman las baterías, generando la retirada de los locales. Luego de 9 horas, la batalla termina. Aunque los anglofranceses lograron la victoria superando el cerco, los problemas no terminan en Obligado. Continuamente reciben nuevas embestidas río arriba, que, aunque inofensivas a la flota, demostraban el rechazo de la población. Además de los daños de la batalla, un historiador diría: los resultados políticos y económicos de esta acción fueron por desgracia insignificantes. Desde el punto de vista comercial, la aventura fue un fiasco. Las ventas fueron pobres y algunos barcos volvieron a sus puntos de partida tan cargados como habían salido. Para 1847, los ingleses desisten de su intervención en el Río de la Plata y levantan el bloqueo, mientras que los franceses lo hicieron un año después. Los tratados de paz recién se alcanzarían en 1849 con Gran Bretaña y más tarde con Francia. En el tratado con Gran Bretaña, el gobierno británico reconocerá ser la navegación del río Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina, sujeta solamente a sus leyes y reglamentos. Rosas no podía ni pretendía ganar este conflicto, sino presentar resistencia ante los intereses imperialistas, y así lo hizo. En otra carta de San Martín enviada a Rosas, lo felicitaría por su valor y firmeza, y estipularía en su testamento que le cedería su famoso sable curvo, en muestra de su respeto. Escribiría también que la batalla de la Vuelta de Obligado demostró a los europeos que los argentinos no somos empanadas que solo se comen con abrir la boca. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Bienvenidos compañeras y compañeros oyentes de Obligados a Volver, les habla Irene Ring desde esta columna que trata temas sobre la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad quería tratar con ustedes un tema que tiene una gravedad impresionante porque afecta la salud y la vida de una gran cantidad de porteños, y es el desfalco que se viene produciendo en la obra social OBSBA, tema invisibilizado que debería estar realmente en la primera plana de los medios, porque como les decía, está en juego la salud, la vida de muchas personas. Esta obra social tiene más de 300.000 afiliados que aportan un 6% de su sueldo a la obra social, o sea, el doble de lo que suele aportar cualquier trabajador para la obra social. Lamentablemente esos millones se ve que terminan siendo una caja política, porque lo que se puede comprobar es que no van a la prestación de los servicios, ya que hay falta de atención médica, suspensión de prestaciones porque no se paga a los prestadores, se cancelan turnos, se discontinúan tratamientos, se cobran copagos ilegalmente. Y en este desfalco hay una responsabilidad de los que integran el directorio, un directorio compuesto por 12 miembros, entre los que hay representantes del gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, también hay representantes del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de Cava, o sea, el SUTECBA, también hay representantes de el Sindicato de Asociación Médicos Municipales y del Sindicato Unión Docentes Argentinos, que no fueron elegidos
por los docentes. Pero bueno, están ahí. Y no tienen tampoco la mayor representatividad también dentro de lo que es los trabajadores docentes de la Ciudad de Buenos Aires. En este directorio, con directores que cobran 350.000 pesos netos por mes, no tienen las respuestas, no dan soluciones, no abren los libros para mostrar el manejo o desmanejo de los fondos. Así que, bueno, ahí tenemos un tema. Hasta hace pocos días el presidente en este directorio era Cela. Cela era a la vez el secretario general adjunto del SUTECBA. Hace pocos días él renunció y el cargo lo tomó Alejandro Amor, que renunció a su banca de legislador porteño para dedicarse a OSBA y a ver si regularizan semejante desastre, ¿no? Que incluye 350 millones pesos de déficit aproximados, una deuda de 6.500 millones. Además, bueno, una inestabilidad constante. Han pasado 6 vicepresidentes en los últimos tiempos. Uno de los últimos era un ex chofer y puntero político de Juntos por el Cambio, de Villa Soldati y de Lugano. Lo había reemplazado la hija de Magdalani, que seguramente les sonará conocido ese apellido, ¿no? La segunda de Arribas en la AFI. Y bueno, mientras tanto, los que padecen, los que sufren, y no podemos dejar de mencionar que si uno razona por lógica, esto debe estar hasta provocando muertes, ¿no? Porque gente con cáncer, gente con problemas cardiológicos, les suspenden tratamientos, tienen dificultad para acceder a la medicación. Entonces, obviamente que eso va a tener unas consecuencias, ¿no? Que pueden llegar hasta la muerte. Bueno, este es uno de los temas. No solo igualmente perjudican el tema de la obra social, también perjudican a residencias turísticas que tiene la obra social para sus afiliados. Hay un centro recreativo en Núñez, del cual están privatizando grandes sectores. Y bueno, así que otro caso más, ¿no? de despilfarro, de desviación de fondos con total impunidad, con plata que se utiliza para otras cosas que para las cuales no está destinado. Esperemos que esto, bueno, se haga cada vez más visible, aunque es difícil, porque ya sabemos, siempre lo repetimos, el tema de la pauta de la reta. Hay un colectivo que se llama Trabajadores y Afiliados en Defensa de OSBA, que viene organizando abrazos al Sanatorio Méndez, pedidos de informes en el gobierno, en la legislatura. Se ha movilizado la entidad, pero bueno, con esto solo no alcanza, evidentemente. Es mucho dinero el que se está desviando, son muchas las personas que se están quedando sin una atención a la salud y mientras tanto el silencio continúa. Deberían poder alzar más la voz los legisladores de la oposición, ¿no? Los del Frente Todos, los de izquierda. Pero bueno, como vemos, por ejemplo, Alejandro Amor viene de ese grupo, de ese partido, ¿no? Y bueno, entonces también es difícil, ¿no? Que alce la voz cuando también son parte del directorio. Bueno, Alejandro Amor ahora presidente. Esperemos entonces, bueno, nuevamente que se difunda. Hay muchos casos de personas que han escrito notas sobre su situación particular. Conozco el caso de una docente jubilada llamada Patricia Llobet, con cáncer, que viene teniendo dificultades en la atención. Pero bueno, obviamente no es solo ella, así que por favor difundan, comenten y esperemos que se resuelva cuanto antes, por el bien de todos. Bueno, un abrazo grande, los espero en la próxima columna
y seguiremos tratando estas temáticas. Chau, chau. Mari Pulamiel, soy Irma Caupán del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y en los últimos días nos hemos movilizado en primer lugar al Banco Central de la República Argentina como movimiento y justamente como voceras de la tierra diciendo basta, la vida no se negocia. Si bien hemos sido recibidas después de 5 horas por el presidente del Banco Central, en realidad lo que tratamos es de vociferar y demostrar todo lo que está sucediendo con nuestros pueblos indígenas. Nuestras niñeces son violadas, asesinadas, contaminados sus cuerpitos por empresas extractivistas que lo único que les importa es llevar a cabo el crecimiento del capital económico. Entonces es urgente en este momento acompañar, difundir y romper el cerco mediático que está impidiendo que se conozcan las realidades que están sucediendo en los territorios. No solamente tenemos 4 hermanas presas políticas mapuches con sus 9 niñas, sino también en el norte y en diferentes lugares están sucediendo la judicialización, la militarización de los territorios, el genocidio que sigue avanzando cada vez más, con más muerte, con más violencia, con más despojo. Y el domingo también se realizó otra acción y fue entregado un petitorio al cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, quien se comprometió a entregar ese pedido al Papa Francisco. En realidad, con hermanas de diferentes naciones, tanto del norte como del sur, hemos llevado a cabo estas diferentes acciones y seguiremos para poder visibilizar las diferentes situaciones y sobre todo para ver si la sociedad despierta. Así que bueno, la verdad que agradecidas a este espacio y les pedimos que despierten y que podamos seguir defendiendo la vida entre todos. Declaración del llamamiento argentino judío. La tentación totalitaria. No configura una casualidad que en pocas horas de diferencia, 2 encumbrados dirigentes de la alianza opositora hayan tenido expresiones de claro sesgo autoritario y racista. Queda claro que en el fondo de esas expresiones está el germen de lo que proyectan en el caso de volver a conformar gobierno. El senador Luis Juez, de Juntos para el Cambio, quien sentado a la mesa de Mirta Legrand expresó: ningún argentino puede decir que la democracia mejoró la vida, y nos tiene acostumbrados a una violencia verbal que solo la protección de los medios concentrados y la complicidad de la justicia permite. Vale recordar que Juez tuvo que ser relevado de sus funciones como embajador en Ecuador, a pedido del gobierno de aquel país, luego de declarar que llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y unas camisas porque no quería estar con la ropa de esta mañana. Van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos. Cuando fue intendente de Córdoba, volvió a la carga con sus expresiones xenófobas al decir: Belgrano de Córdoba es el mejor equipo de Bolivia. Por su parte, Mauricio Macri, una de las tantas entrevistas brindadas por los periodistas de los medios concentrados, señaló, refiriéndose a los candidatos a ganar el Mundial de Qatar, que Alemania, raza superior, siempre juega hasta el final. Dicha declaración remite a la utilización terminológica impuesta por la CSS en la década del 30 del siglo pasado, con la que se justificó el que las razas inferiores. Su máximo publicista y referente en la comunicación política, Jaime Durán Barba, produjo esta perturbadora frase en 2013, con la aseveración de que
comillas, Hitler era un tipo espectacular. Sería un error considerar ambas expresiones como aisladas. Todas estas manifestaciones, repetidas en boca de importantes dirigentes de Juntos para el Cambio, se suman a los alegatos antivacunas vociferados por socios políticos de la Alianza Cambimita, donde se multiplicaban los mensajes xenófobos y judiófobos que siempre concluyen en una lógica criminal como la expresada en el intento de asesinato de la actual vicepresidenta. Frente a la violencia verbal y simbólica proferida por estos referentes políticos de la derecha argentina, solo queda advertir a la sociedad que la exaltación de las supuestas superioridades raciales no son otra cosa que la naturalización y banalización del genocidio perpetrado por los nazis. Desde el llamamiento argentino judío repudiamos de forma expresa y concluyente a estos voceros del odio y exigimos la condena social de quienes en nombre del republicanismo pretenden llevarnos a transitar las épocas más oscuras de la humanidad. Firmado Marcelo Holstein, presidente, y Pablo Gorodiev, secretario general. Si notas algún cambio es que porque estamos estrenando cámara tuvimos que cambiar de equipo porque el viernes comprobé que Horacio Rodríguez Larreta tiene muy resuelto el tema de la inseguridad. En plena plaza Congreso, con policía de la ciudad por todos lados, me arrebataron el celular, un tipo en moto. No sé por qué salí corriendo, era imposible alcanzarlo. Él iba a velocidad Primo de Macri yendo a una licitación y yo iba a velocidad Reforma Judicial. Bueno, fue una experiencia típicamente porteña, full la transformación no para. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Notón ultra recomendable de Alfredo Zayat en página 12 que aclara que la disputa en el seno del Frente de Todos no es personal, es por el modelo económico. No sos vos, Alberto, es tu marco teórico. Y un poquito el tema este de la guitarrita. Zayat intenta responder a la gran pregunta: ¿cuál es el origen de la pelea en el Frente de Todos? La marcha atrás en Vicentín, la marcha atrás en la reforma judicial, la marcha atrás con Milagro, la marcha atrás en la guerra contra la inflación. Pero ¿cómo? ¿Ustedes del sector cristinista no reconocen ningún error? Sí, por supuesto, nuestra poca tolerancia a la marcha atrás. Zayat explica en la nota que la discusión de base es que el sector albertista apuesta a un esquema desarrollista con redistribución de ingresos posterior al fomento de la inversión privada, mientras que el sector cristinista propone priorizar la distribución para que la demanda impulse la inversión privada y el desarrollo. Desarrollismo o peronismo. Cualquiera de las dos es mejor que el macrismo, lo sabemos, no quedan dudas al respecto, pero tampoco hay dudas de que votamos peronismo y no esta versión eunuca de redistribucionismo postergado. La redistribución se está demorando más que la reforma judicial, viene más postergada que la lluvia de inversiones de Macri. La estrategia de esperar a que haya próceres en los billetes de nuevo para que los billetes lleguen al pueblo no estaría siendo de nuestro agrado. Zayat se refiere en la nota a la falsa idea que circula, potenciada por la característica que hace que cualquier idea circule fuerte, o sea, que sea falsa, de que Sergio Massa despliega la misma política económica que la de Martín Guzmán y que por lo tanto el cristinismo le estaría dejando hacer a Massa lo que no le dejó hacer a Guzmán. Por lo tanto, la culpa es de Cristina. El esfuerzo que hacen algunos compañeros y compañeras para llegar a las mismas conclusiones que Clarín, pero por un camino diferente al de Clarín, debería ser recompensado por Clarín. No sé, un puestito en el panel de Los Ángeles de la Mañana, algo. Zayat explica que Massa no está haciendo lo mismo o lo que quería hacer Guzmán y no lo dejaron, sino que el contexto político es diferente para encarar los desafíos económicos inmediatos. Guzmán agarró al país entregado al FMI. Massa agarró al país entregado 2 veces al FMI. Dice Zayat que afirmar que Guzmán quería aplicar las mismas medidas de Massa es la forma superficial de abordar el aspecto central del debate que cruza al oficialismo desde los días posteriores al triunfo de las PASO en 2019. Y sabemos que si algo es superficial, tiene todas las fichas para convertirse en argumento contra Cristina. Lo superficial es la esencia de la oposición a Cristina. Son como bucear con snorkel, no pueden ir a lo profundo. Son como el fitoplancton, la profundidad los mata. El debate verdadero, el debate profundo que se está dando es acerca de cuál es el sendero económico adecuado para impulsar el crecimiento con inclusión social y la mejora de los ingresos de trabajadores y jubilados. O sea, ¿cómo lograr el país que el macrismo odia? El crecimiento con inclusión social es al macrismo lo que el agua mineral a Patricia Bullrich. Paréntesis acá, volvamos a construir el país que Macri odia.
No me parece mal como eslogan. El debate es entre un esquema desarrollista apostando a una redistribución de ingresos posterior al fomento de la inversión privada o uno distribucionista prioritariamente apuntando a que el consiguiente empujón de demanda impulsará la inversión privada y el crecimiento. Lo que intentó hacer Ilía o lo que hicieron Perón, Néstor y Cristina. Y sí, es increíble que en una fuerza peronista estemos debatiendo si tenemos o no que hacer lo que hizo un presidente radical que no terminó el mandato o lo que hicieron 3 presidentes peronistas que quedarán en la historia por haber generado los periodos de mayor crecimiento con inclusión social en la historia. Pero bueno, como yo no sueño con hacer a Clarín el favor de desplazar al kirchnerismo de la escena, mejor me quedo callado. La cuestión nodal, dice Zayat, es la definición política de cómo desplegar el programa económico en un escenario condicionado por la escasez relativa de divisas. El vaciamiento macrista del Banco Central y el endeudamiento récord no fueron solo para el enriquecimiento obsceno de Macri y sus amigos, fueron principalmente para condicionar la política de los próximos años. Nos dejaron un Banco Central con menos reservas que mis shows en Córdoba. Nos dejaron un Banco Central más vacío que la carpeta de proyectos de Milei en el Congreso. Nos dejaron un Banco Central más seco que monotributista haciendo gárgara de talco, a fin de mes, en Talampaya, o a principio de mes en cualquier parte del mundo. La administración de las pocas reservas que quedaron en el Banco Central ha sido uno de los principales motivos de fuertes discusiones en el oficialismo. Desde el cristinismo hay un cuestionamiento sobre el hecho de que el excedente de la balanza comercial y el aporte no condicionado de derechos especiales de giro del FMI no se reflejaron en aumento de reservas. Y sin reservas, dice Zayat, ni el modelo desarrollista ni el modelo distribucionista tienen muchas chances. Dice Macri que Zayat hace trampa en su análisis porque usa muchas palabras de 5 sílabas que lo dejan afuera de la discusión. Zayat después aborda las medidas de masa, que tienen entonces que entenderse en clave política. Son medidas para lograr que el gobierno del Frente de Todos termine el mandato en diciembre de 2023, una instancia salvada con el ordenamiento del área económica y que mantenga competitividad electoral frente al bloque político neoliberal. Son la gran ficha que puede jugar este gobierno. Podría jugar también con la gran cantidad de viviendas que entregó este gobierno, con la muchísima y muy federal obra pública, con la recuperación de la inversión en ciencia y tecnología, con la reconstrucción del sistema sanitario. Pero el estilo es más bien comunicar lo peor posible. Después, Zayat habla de la publicación de Santiago Fraschina y Pablo Ferrat frente al colonialismo neoliberal, el modelo económico justicialista, donde describen 3 modelos económicos en disputa en la realidad argentina, que podríamos resumir así: ni neoliberalismo, ni desarrollismo, justicialismo. Que es una paráfrasis de la célebre frase ni capitalistas ni comunistas, peronistas. Paráfrasis es una frase que expresa el mismo contenido que otra, pero con diferente estructura sintáctica. Milei, por ejemplo, es una paráfrasis de Macri. Dice Fraschina que la fortaleza del peronismo como movimiento nacional le ha permitido sobrevivir a pesar del paso del tiempo, de sus líderes y de las coyunturas históricas. Y eso es innegable. El peronismo ha sobrevivido a más finales que el Real Madrid. Le han decretado la muerte más veces que al libro de papel y sigue ahí, firme como primo de Macri en una licitación. Le voy a hacer de nuevo ese chiste, más vale. Los 3 modelos en disputa tienen perdedores y ganadores. Y queda claro que los trabajadores salimos perdiendo en 2 de los 3. Acaba el meme del Doctor Strange observando 14 millones de modelos económicos posibles y solo uno que garantiza el bienestar de los trabajadores: el peronismo. El modelo neoliberal financiero impulsa medidas como la liberalización financiera, la apertura comercial y las altas tasas de interés, que son para la industria nacional y los trabajadores lo que Ricky y Mau son para la música: un perjuicio absoluto. Es un modelo que se caracteriza por incrementar de sobremanera la deuda externa y favorecer la fuga de capitales. Así fue la dictadura, así fue la mamertocracia. ¿Por qué hacen eso? Para garantizar las divisas a los capitales golondrina que vienen al país en busca de elevadas tasas de rentabilidad y que, luego de un periodo de tiempo, se retiran habiéndose apropiado de ganancias financieras extraordinarias. Se les dice capitales golondrina porque migran y porque mirá cómo dejan las golondrinas en los lugares por los que pasan. Todos cagados. Desde la implementación de este modelo, la deuda externa se transformó en uno de los principales obstáculos para el desarrollo argentino. Así fue cuando Macri anunció que iba a buscar apoyo financiero del FMI. ¿Qué apoyo? Nosotros ya aprendimos, eso no es apoyo, es abuso. El FMI es un viejo verde en pantalón de jogging subiendo al colectivo. Deja, no me apoyes. Somos de los países que más dependen del financiamiento externo, dijo Macri alguna vez. Desde afuera ya no hablan de dependencia, hablan de adicción. El FMI es el Paco del país. El kirchnerismo fue una granja de rehabilitación. Macri es el narco que nos volvió al Paco a punta de pistola. Y Martín Guzmán es el que nos convenció de que la pistola estaba bien. El modelo neoliberal considera el pago a los acreedores externos como una prioridad incuestionable, subordinando toda la política económica a cumplir con ese fin. Primero te endeudan para luego decirte que no podés comer hasta que no les pagues a los acreedores con los que te endeudaron. Por eso a la derecha argentina le dicen pasti de fiesta en el patio. Siempre se entrega al fondo.
Por otro lado está el modelo desarrollista, que busca fomentar las exportaciones y las inversiones manteniendo un nivel alto de empleo, pero con salarios bajos y concentración de riquezas en el sector empresario productivo concentrado. A nosotros nos suena por eso de salarios bajos. Te tengo de algún lado, ¿vos no eras radical? El modelo desarrollista se caracteriza por buscar el crecimiento de la economía, la industria y la producción nacional, pero sin observar la distribución interna del excedente económico con la que se realiza ese crecimiento. Te tengo de algún lado. ¿Sos culfas? El modelo económico justicialista, por último, se llama así porque su objetivo es la justicia social. Se opone al modelo macrista, cuyo objetivo es que la justicia beneficie a Macri. Para la doctrina justicialista y su modelo económico, es un objetivo fundamental que la nación alcance un alto margen de independencia económica determinante para contar con los recursos necesarios para reducir la pobreza, generar trabajo y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Independencia económica. Lo contrario de tener que preguntarle al FMI cada 3 meses si podés comprarte un jean. Por eso el peronismo con Perón y con los Kirchner siempre buscó el desendeudamiento externo, la integración regional soberana, la ampliación de derechos sociales, la diversificación de la matriz productiva, independencia económica. Ante los que siempre prometen que cuando se mejoren los números de la macro, se mejorarán los números de los trabajadores, el peronismo propone mejorar primero los números de los trabajadores para que después se mejoren los números de la macro. Da vuelta el orden de prioridades. Para este proceso es fundamental la distribución por parte del Estado de las rentas extraordinarias, que pueden ser financieras, inmobiliarias, agropecuarias o de otros orígenes. El Estado debe controlar esa renta para poder distribuirla. Los que despotrican contra el rol del Estado en realidad lo que quieren es quedarse con esa renta, que no se distribuya. Les decimos anti-Estado, pero son acopiadores de riquezas que no les pertenecen. Para el modelo justicialista, la generación de empleo y que ese empleo sea bien remunerado son las prioridades de la política económica. Por eso se llegó a que tengamos los salarios más altos de América Latina. Con Cristina. El modelo neoliberal tiene para mostrar que lograron el logro de, organizar un G20. Y no mucho más que eso. Todo este recorrido sobre los modelos en pugna sirve para esclarecer el reclamo popular ante políticas económicas que buscan atemperar los efectos del modelo neoliberal financiero macrista con desarrollismo. Hacerte el que combatís el neoliberalismo aplicando un modelo desarrollista pero con el sello del PJ es más cordobés que quemar monte nativo para hacer un edificio y ponerle de nombre Llamas de las Sierras. Es más cordobés que tomar fernet con coca de desayuno. Es más cordobés que decir pinchila y votar como el orto. El reclamo popular es que se aplique el modelo por el que se votó, que es el modelo justicialista. Ni neoliberal, ni desarrollista, ni socialdemócrata. Justicialista. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.